del café vamos a pasar con la cuarta ponencia, que es de Víctor Méndez y que se titula Reconstrucción y recreación virtual de la Coipa 1, la vida en el Pleistoceno. Hola, muchas gracias. Voy a partir entonces con la presentación. Perfecto, se titula La Coipa 1, la vida en el Pleistoceno. Tenemos problemas técnicos. Ya, ahora sí. Bueno, a partir. La Coipa 1 es un sitio arqueológico que se encuentra ubicado en la región de Combarbalá, perdón, la región de Coquimbo, en la ciudad de Combarbalá. Se ubica a unos 895 metros sobre el nivel del mar y a unos 63 kilómetros del mar. Se encuentra específicamente en la ladera de un afloramiento rocoso y compone, como vemos en el video, compone una cueva en ese afloramiento que da hacia esa quebrada. Esta tiene la característica que está orientada a la abertura hacia el sureste y que, como podemos ver, el paisaje es actualmente es bastante rocoso, es bastante sinuoso, a decir verdad, pero pasando sobre esta ladera, como podemos ver en el video, uno tiene la vista al valle y a diferentes lugares del sector. Claramente, el clima es un semiárido de lluvia invernal, cada vez menos lluvia, eso sí, y tiene un matorral arborescente esclerófito interior, que es lo clásico, y parece que en el pasado no fue muy diferente, ya que en el momento del 13.000 más o menos, sin darle la fecha, el clima fue bastante similar y mucho más variable, eso sí. Este proyecto, este sitio fue excavado por el proyecto 1170-408 y el 1140-824 del doctor César Méndez y Amalia. Ahí podemos ver algunas imágenes de la cueva, del afloramiento rocoso que componen esta cueva, la cual tiene unas medidas como de profundidad máxima de 5.5 y unos 12 metros de ancho, como podemos ver. El afloramiento rocoso es bastante vistoso y hay algunas personas excavando para que comprendan la escala humana. Ese es como el paisaje actual, el medio ambiente actual que rodea la cueva. Ahí se generaron excavaciones de 1 metro por 1 metro, 6 unidades de excavación hasta la roca madre. Perfecto. Se han registrado más de 25 fechados radiocarbónicos que tienen edades desde los 13.000 a los 200 años calibrados antes del presente. Nosotros nos vamos a centrar en los fechados más tempranos, y donde se han y en general en el sitio se han registrado puntas de proyectil, algunos artefactos de cerámica como esa figurilla, restos óseos y restos humanos de al menos 3 individuos, pero corresponden al Holoceno medio, así que no los vamos a tratar en este caso. Nuestro objetivo principal en este sentido es reconstruir virtualmente el modo de vida de estos grupos los grupos humanos, que habitaron el sitio de la Coipa 1, y por otro lado, como no solamente hacer una reconstrucción virtual, que podía haber sido hecha simplemente en Blender, sino también permitir el acceso y la exploración utilizando un motor de juegos.
mediante realidad virtual, en este caso un Oculus Rift S, o también mediante un acceso mediante primeras personas. La metodología, hay que destacar que para este proyecto de investigación fue una excavación tradicional, a decir verdad. Nosotros, cuando se excavó este sitio, no teníamos esto en mente, entonces los datos que se obtuvieron no tienen ese vínculo. Nos sacamos datos para hacer una reconstrucción virtual, ¿ya? Y además que no se ha publicado, por tanto los datos aún están en proceso de construcción, las interpretaciones. Por otro lado, las características del contexto nos indican que hay una preservación diferencial por factores como indica ahí, temporales, naturales y antrópicos, y eso genera que la información disponible para esa fecha no sean toda la información o no representen claramente de manera fiel qué había en ese momento. Entonces, tenemos líneas de evidencia, pero estas son limitadas. Y es por esto también que nuestro principal interés es generar un trabajo científico con rigurosidad histórica, que eso es lo que principalmente nos interesa en este caso. La información, como la captura morfológica, fue tomada con el mismo escáner láser terrestre que indicaba Sebastián Grasset. Y también utilizamos otro escáner láser terrestre, el CEP Horizon, con un matriz 600 que vamos a ver ahora. Y para destacar que además todos estos datos necesitan información contextual a través de una búsqueda de información, lo que tiene que ver con flora, fauna, geomorfología y geología, y lo que se utilizó a partir de principalmente la bibliografía del SIG y los análisis de los materiales que les comentaba. Disculpa, ¿puede hacer clic en CEP Horizon? No pasa nada. Ahora sí. Muchas gracias. Este es el escáner láser con tecnología SLAM, que básicamente va girando esa figura externa y va tomando puntos. Este se montó en ese dron, que es un Matrix 600, y capturó datos del área alrededor de 1 kilómetro a la redonda desde el sitio. Envolver, por favor. Y ahora en Trimble Key 7. Ese es el que les comentaba Sebastián anteriormente, y nos dedicamos principalmente a capturar el registro de la cueva y de la propia excavación, para lo que tuvimos que desenterrarla, básicamente. Este capturó un contexto mucho más pequeño, pero mucho más detallado, con mucho menor rango de error. Ahí en el centro uno puede notar más o menos dónde está la cueva, pero también nota, por otro lado, que es sumamente difícil visualizar todo lo que hay, como entender la nube de puntos. Y eso principalmente porque el escáner es tan preciso que nos aparecimos nosotros muchas veces en las imágenes como la vegetación circundante. Entonces hay que hacer todo un proceso de limpieza de los datos después para poder hacer este trabajo. Pero cuando uno hace una reconstrucción virtual no la hace porque sí, sino que tiene que tener un guión. Y en este caso, como nuestra rigurosidad histórica nos lo preguntaba, nosotros tenemos que entender cuáles son las hipótesis interpretativas del sitio. Y en este caso, como les dije anteriormente, es un proceso en construcción. Entonces, todo lo que nosotros hagamos necesita un espacio para la variación. No está tallado en piedra. Por ejemplo, al inicio, las discusiones indicaban que probablemente se trataba de un asentamiento semiestable de grupos familiares. Sin embargo, interpretaciones posteriores, con más datos, con más fechados, más evidencia, nos indican que fue un campamento de tarea logístico, es lo más probable. Sea una o sea otra, nos restringe que se están haciendo determinadas actividades. Y esas actividades nosotros tenemos que representarlas posteriormente, hacer animaciones, generar una set, diferentes elementos. Y por lo mismo, si fuera un campamento semiestable de grupos familiares, uno pensaría en un set de personas, de rango etario, por ejemplo, hombres, mujeres, etcétera, y esto también tendrían ciertas actividades, pero en este caso se va a restringir a lo que podría ser un campamento de tarea logístico. Para hacer todo esto y ponerlo dentro del motor de juego, uno necesita crear un entorno, que ya más o menos lo tenemos como formación base, pero también necesitamos assets, que son los modelos pequeños que lo componen, y también los personajes y la indumentaria. Los datos del entorno ya los vimos, pero por ejemplo la edición del entorno lo utilizamos a través de varios software, Cloud Compare, que como ya dijo Ana, las tools y QGIS.
Y la adición, por ejemplo, como vemos arriba a la izquierda, esos son 63 millones de puntos de la nube, y cuál fue trabajada a través de diferentes aspectos para poder llegar a un volumen, porque la nube de puntos no tiene volumen, simplemente son puntos en el espacio. Entonces nosotros tenemos que generar un volumen para poder integrarlo al motor de juego, y se generó finalmente el modelo que está abajo a la derecha. Y posteriormente, para el área en general, nosotros teníamos la gran nube de puntos, como ya habíamos visto, de 1 kilómetro. Entonces se utilizó las tools, como les comentaba, con todo este gran procesamiento de datos para automáticamente generar un modelo digital del terreno, que es diferente al modelo digital de elevación, porque le eliminamos la vegetación. Entonces nos da solamente lo que había en el suelo. Y eso nos ayuda entonces a poder observarlo y a integrarlo dentro del programa Blender, que nos da, en este kilómetro por un kilómetro cuadrado, nos da entonces cómo se podría ver la cueva que estaría en el centro. Sin embargo, como ustedes observan, se ve feo. Y es principalmente porque la imagen está en 8 bits y se ve como escalonado. Entonces, eso no es lo que nosotros estamos esperando. Entonces se tuvieron que hacer diferentes acciones posteriores, por ejemplo, el suavizado y un reesculpido de este kilómetro de la superficie para poder llegar a lo que podría haber sido la superficie de manera más correcta. Y además se tuvieron que hacer reesculpidos en alta precisión en algunos casos, por ejemplo, a la cueva en sí mismo, para que tuviera más calidad, que es lo que a nosotros nos interesaba representar frente a los otros elementos. En su estado actual la cueva se ve así. Como tiene una utilización más o menos reciente por parte de pastores, pusieron algunas pircas y el sitio está lleno de restos de animal. Entonces, considerando la estratigrafía, lo adecuado sería considerar que en el pasado había menos depositación de material. Entonces, se hizo un reesculpido de la base de la cueva, se eliminó entonces un poco de sedimentación y se eliminó el pircado, para que diera una sensación más de representación de hace 13.000 años. Y ahí está la incorporación con la excavación. Nosotros tenemos entonces, pasando a los temas, a los assets, que son los modelos. Algunos de ellos los sacamos de un repositorio, que en este caso fue gratuito para mí, de Kixel, que nos entregó vegetación, rocas, texturas, óseos y otros modelos propios. Si vamos a ver los de Kixel, nos entrega un tipo de vegetación que nosotros extraímos desde la bibliografía disponible y de los diferentes análisis que se están desarrollando. Es decir, estas son vegetaciones lo más cercanas posible, no la especie en sí, ese es el problema. Pero que podrían haber estado en el lugar, especialmente la coloración de las cuevas, los tipos de huesos tampoco no son exactamente iguales, pero probablemente lo sean, como huesos, claro, y le dan alguna experiencia al usuario al poder observarlo. Y en el otro caso, tuve que también modelar algunas cosas, por ejemplo, los espinos, que son sumamente difíciles de encontrar en la literatura o en la literatura digital, a decir verdad, y tuvimos que, abajo no se nota mucho, pero está digitalizada prendas de vestir, algunos líticos y otros materiales de excavación que fueron necesarios, entre otras cuantas cosas. Para los personajes y la indumentaria utilizamos diferentes tipos de software, Adobe Fuse, Make Human, y todo esto también fue pasado por Blender, Marvelous Designer y Kixel Mixer para poder generar como una perspectiva más realista. Si nosotros nos vamos... Gracias, por favor. De nuevo. Generamos 3 personajes con sus ropas, con sus características, una mujer que está tallando líticos, un hombre de edad avanzada que realiza actividades de visión y otro hombre caminando. Pensamos que lo más probable era que usara cuero, pero no hay bibliografía disponible al respecto, entonces aquí ya es nuestra imaginación y quizá algún análisis etnográfico. ¿Puede ponerle play al video? Entonces aquí vemos un poco de la animación que se generó para esto, en donde se puede observar que el personaje tiene ciertas características y que algo súper difícil de lograr, pero que hicimos, es que la ropa se moviera en el sentido que se está moviendo el sujeto. Entonces eso es como otras cosas de los diferentes elementos que tenemos que lograr para poder hacer una reconstrucción virtual. Para el texturizado y la iluminación, para quien no sepa, todos estos modelos 3D se componen de una topología como una malla, pero uno por encima le pone una textura.
Entonces, esto es todo lo que nosotros estamos trabajando, diferentes tipos de textura para cada una de estas pequeñas cosas, de estos pequeños assets del entorno, para integrarlo en el motor de juego que es Unity. Unity, además, como si nosotros pusiéramos la información tal cual, sería muy pesado y el usuario ni siquiera podría abrirlo. Por mucho que yo lo pudiera generar en mi computador, el usuario no podría abrirlo. Entonces, generamos diferentes niveles de detalle y con estos diferentes canales, con estas texturas, fuimos agregando algunos detalles más. Para trabajar en Unity, que es un software semi-libre, por decirlo así, nosotros necesitamos tener un orden y una preparación de las cosas para poder importarlas. Necesitamos generar física y parámetros. Por ejemplo, una cosa característica son las colisiones. Es decir, nosotros le tenemos que decir al juego por dónde va a ir el usuario y por dónde no. Y si uno lo define mal, el usuario va a caer en el infinito al espacio. Entonces, son cosas como detalles que generan errores y que nos hacen una mala experiencia. Las lógicas en este caso, como le había dicho, están en realidad virtual y en FPS, que es First Person Shooter, es como en los juegos cuando uno ve solamente las manos del usuario, no ve el cuerpo, entonces uno se inmerse como si fuera uno mismo. Y por otro lado se generaron pantallas y textos. Unity es un software que puede ser usado en diferentes sistemas operativos. Se tiene que programar algunas acciones en C# y es gratuito siempre y cuando tengamos fondos o ingreso inferior a los $100.000. Entonces, en nuestro caso, sirve. Uno puede generar modelados tanto en 2D como Mario World, por un lado, los antiguos, claro, Super Nintendo, o cosas en 3D, pero además también puede unirlos a través de realidad aumentada y realidad virtual, que es alguna de las cosas que estábamos logrando. Lamentablemente esto lo hizo durante la pandemia, entonces no tenía sentido hacerlo en realidad virtual porque no se lo podía mostrar a nadie. Entonces, en nuestro caso fue mejor hacerlo como en primera persona. Esto es Unity. Básicamente, ustedes podrán ver un sistema sumamente complejo que tiene cosas, pero después de unas horas de sufrimiento uno va entendiéndolo. Este es, como ven ahí, el kilómetro por kilómetro que está ubicado, se ve así cuando uno lo está trabajando. Uno le empieza a agregar cada una de las cositas, las acciones, las diferentes características, las diferentes escenas, etcétera, los diferentes controladores de cada una de estas cosas para poder llegar finalmente a un entorno amigable. Pero aún así uno tiene que tener en consideración que a cada cosa que uno le agrega para hacer una experiencia necesita sonidos. Eso es lo que uno espera. También, por otro lado, tenemos que definir diferentes accesos, diferentes situaciones como el momento del día que uno va a representar. Y eso indica, entonces, diferentes momentos de luz y sombra y características del cielo. Es diferente un amanecer más rojizo, un amanecer mucho más azulado, un atardecer rojizo. Y cuando uno trabaja también con Unity, uno tiene que agregarle un soporte de la calidad visual. ¿Qué tan realista va a ser? El problema es que si uno le pone la máxima calidad posible con esta cantidad de datos, es imposible poder manejarlo. Entonces utilizamos como, en este caso, Universal Render Pipeline, que es como una forma de trabajo de renderización de los datos. Cuando uno trabaja en un modelo 3D y uno le da como renderizar, sale una imagen. Pero en este caso estamos obligando a nuestro computador, o al sistema operativo que estemos utilizando, o plataforma, a hacer cada uno de esos cálculos de manera inmediata. Entonces uno tiene que tener cuidado cómo lo trabaja. No sé qué fue eso. Y por otro lado, necesitamos generar una experiencia para el usuario. Y en este caso en específico utilizamos, como vamos a ver más adelante, lo que se llama el Depth of Field, que es como el grado de enfoque. Es decir, uno no ve como ve el computador. Entonces tiene que agregarle esas características de visualización. ¿Le puede dar play, por favor? Este es un pequeño video de cómo se ve dentro de Unity. La reconstrucción virtual de la que les acabo de comentar se puede exportar para múltiples plataformas, en ese sentido no hay ningún problema. Ahí están las diferentes personas moviéndose, hay un poquito de fueguito, no se ve exactamente como debería, hay algunos menús, la reconstrucción de cada uno de los elementos, por tiempo no puedo mostrarles mucho más, pero se agrega como cada una de las características del pasto. Aquí se ve un poco el Depth of Field, que hay cosas cerca que están enfocándose en primer lugar. Es todo el entorno. Se puede observar también la topografía desde una escala humana, y eso es una de las características que nos interesaba, además de algunas de las actividades que se están desarrollando dentro de la cueva. ¿Cómo sería la cueva dentro de estos momentos con sus características vegetales y humanas? ¿Cómo sería la exploración de la cueva, la habitación de la cueva, bajo esas características humanas? Bueno,
antes de comentar, de comentar las conclusiones, que es un tema para discutir, agradecer al equipo de Fondesit que nos permitió trabajar y además de la empresa Geocom que nos mostró gratuitamente el equipo, nos pasó los datos, etcétera. Y gracias a eso después lo compraron en el CIEP. Pero que nos permitió utilizar estos datos hasta el final, es decir, probar desde el escáner láser terrestre en esta caracterización más realista de los datos, con datos mucho más complejos, pero que nosotros pudimos llevar hasta última instancia, hasta meterlo en un motor de juego. Entonces, la idea era probar hasta dónde podíamos llegar. Donde nos ayudó bastante Cristian Inostroza, Osvaldo Neira y, como ya les había comentado, a todo el equipo de excavación y de trabajo que nos entregaron información. Como conclusión, entonces, podemos decir que el hecho de avanzar hacia una tridimensionalidad de los datos nos entrega posibilidades de entender entonces datos mucho más complejos, complejos en tanto su completitud, es decir, cosas que antes no podíamos lograr imaginar que podían llegar a ser de esa manera. Y que por otro lado, este proyecto lo llevé a cabo yo solo, desde que me pasaron los datos. Entonces, si yo puedo hacerlo, es expandible a la arqueología en general y puede ser aún mucho mejor si uno trabaja en base a los principios los principios de Sevilla, con un equipo multidisciplinario que esté haciendo las diferentes cosas. Entonces, ahí hay muchas opciones más para desarrollarlo, que se ha llevado a cabo de mucha mejor manera, con mejores resultados. Entonces, hay toda una posibilidad y un mundo que explorar. Por otro lado, otra cosa interesante a destacar es que la virtualización y el uso de los motores de juego frente a otros tipos de realidad, más que realidad virtual, de reconstrucciones virtuales como un render simplemente, nos permite asociar los distintos componentes de la vida humana que tuvo en el pasado. Es decir, nos obliga a reposicionar cada una de las pequeñas cosas que componen la vida humana, más allá de nuestra imaginación, y nos hacen pensarla de otra manera. Entonces, ello permite entender de manera más profunda cómo el ser humano habitó en todas sus dimensiones. Por otro lado. Y dentro de la forma de transmisión de conocimiento, me parece que es uno más integral frente al paper y que puede entregar bastante información, tanto a la comunidad arqueológica en general, para probar nuestra hipótesis. Por ejemplo, si nosotros le ponemos un fondo estrellado, podríamos ver cómo era el cielo hace 13.000 años si utiliza un software que se llama Stellarium, que ya está disponible, es gratuito, etc. Pero también nos ayuda bastante en ese sentido. Y también nos ayuda también a avanzar en el acceso y la difusión de los bienes patrimoniales como un instrumento de salvaguardia, protección y conservación. Dado la pandemia, mucha gente no se podía ir al sitio, no se podía acceder, pero nos da esta opción también de que la gente acceda y a nosotros también como arqueólogos de tenerlo como resguardo de qué puede pasar. O sea, es como una fotografía tridimensional de cómo fue el sitio en tal momento del tiempo. Entonces eso nos ayuda bastante para ese nivel de salvaguarda. Y por último, también nos da un aspecto más fenomenológico, porque actualmente lo único que no se puede simular es, bueno, el olfato un poquito, pero el gusto. Es lo último que queda pendiente. Ya se puede simular el tacto de algunas cosas, no con cuerpo completo, pero sí se puede. Ya tenemos la visión, ya tenemos el oído. Entonces estamos a un punto interesante en donde la arqueología debe expandir las posibilidades, investigar por lo menos. Eso es. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, primero felicitaciones. Yo al menos nunca había visto una reconstrucción de este estilo, al menos. Y mis preguntas son, ¿cuánto tiempo te llevó construir, hacer todo eso que hiciste? Y lo otro es, mencionaste una serie de programas, dijiste que algunos eran gratis y quería saber si a todos pudiste acceder gratis o alguno te costó algo. Deben haber sido como unos 4 meses de trabajo, por suerte fue en pandemia, entonces solo vivía para eso. Más que el procesamiento es entender cómo usarlo y esos pequeños detalles, ese es un punto necesario destacar. La mayoría de los softwares son gratuitos, algunos repositorios de datos son pagados, pero como era estudiante en ese momento, antes de terminar el máster, muchas plataformas, por ejemplo, el mismo software, nos da la posibilidad de suscribirnos de manera gratuita por un año. Entonces, para este tipo de cosas, nos ayuda bastante a poder acceder a todos estos datos de manera gratuita. Disculpa, piden que pongan
Video con código QR, por favor. Ay, sí. Felicitarte por el trabajo increíble, increíble, y además que lo hayas podido desarrollar tú, como sin todo un gigantesco equipo de trabajo como sucede en los videojuegos. Entonces, nos abre las posibilidades y nos alienta también a probar por nosotros mismos y no esperar contratar a alguien más. Y en ese caso destacar también que hay muchas de las decisiones que tú tomaste, que yo he trabajado con personas de otras disciplinas para hacer también recreaciones o paneles, y hay muchas de las decisiones que tú tomaste que provienen de una forma de la forma en que pensamos el pasado y que de repente nos son más fáciles, al ser nosotros arqueólogos y ser nosotros mismos quienes reconstruimos. Y que cuando uno trabaja con otras personas, si bien es súper positivo, obviamente, hay que darse el espacio para empezar a explicar. Aquí no sé, la ropa no es de cuero, aquí es de textiles. Los textiles se entrelazan de esta manera. Y entonces empezar como con esos pequeños detalles, con las coloraciones, ya no veo. Como eso, felicitaciones por el trabajo y comentar además que se ve que hay un conocimiento detrás como bastante acabado del espacio y de las personas, y se refleja el modo de vida que estamos pensando en esa época. Estaría interesante preguntarle a la gente local si también se imaginan en esos colores, en esos formatos. No sé. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay preguntas en línea también? ¿Cristian? Hola, Víctor. Sí, una de las solicitudes que teníamos era si podías repetir el video, si es que lo podías poner para los que estábamos acá en online, que está muy genial e interesante. Lo están haciendo, creo. ¿Se nota? ¿Se ve? Sí, sí, ahí se ve. Ah, el video final, por favor. ¿Algo más, Cristian? Ya, ahí se ve bien. No, se ve perfecto. O sea, como comentario, Víctor, creo que es muy, muy grande el potencial que tiene el trabajo que hiciste, y combinándolo también con lo que han expuesto Eloy y los otros colegas en esta sección de arqueología virtual. Creo que se puede, o sea, combinar. Imagínate esto en el centro que nos presentó la Nicole, o en lo que hizo Sebastián, por ejemplo, combinándolo con información en real y métrica. Yo creo que tiene muchos alcances, como obviamente más allá también de la arqueología virtual. O sea, son modelos métricos que también se pueden utilizar para hacer análisis de tipo ya mucho más de método matemático. O sea, un montón de este tipo de cosas. Muy interesante tu trabajo, Víctor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en línea, Cristian? Que lo repitas de nuevo, el video. Estoy fascinado. Bueno, muchas gracias entonces. Ah, hay una pregunta. Disculpa. Espera. Muy bacán claro, todo. Mi pregunta va en relación como al repositorio sonoro que utilizaste, porque en un momento mencionaste lo sonoro. ¿Qué tipo de sonido ocupaste? ¿Cómo intentaste aproximarte a eso? Y lo otro, ¿el Unity es de Unreal Engine el motor o no? ¿O nada que ver? Para lo primero, los sonidos hay diferentes plataformas que te entregan sonidos gratuitos. Hay una que se llama Free Sounds, donde uno puede descargar sonidos de todo sentido. Solamente tiene que darles el crédito, ¿ya? Y Unity es como un motor de juego como Unreal Engine, pero ahora lo compró Epic, Unreal Engine. Unity se mantiene por otro lado y está más dedicado a desarrollar cosas para otros dispositivos como celulares. Es como la orientación. El Unreal Engine es como más realista, por decirlo así. Se manejan de manera similar pero diferente.
son como dos motores de juego, también hay otros libres, como se llama Godot, escrito en Python.